Dormir. Uno de los placeres de la vida según algunos, la oportunidad de relajarse y reponer fuerzas después de un largo día. Uno de los momentos más desesperantes para otros, un vacío temporal entre la noche y el amanecer. Sea un parpadeo antes de que el sol vuelva a brillar, o un largo sueño repleto de experiencias, que olvidarse apenas poner un pie en el suelo. Todos tenemos que dormir tarde o temprano, y estamos de acuerdo en que hay algo muy raro en todo esto. Es el peligro saltándonos de frente. Oscuridad en todas partes. Puedes temerle a la que está afuera y lo que se esconde en esta. Puedes rehuir de la que está adentro, entre los fantasmas de la mente que aparecen como sueños ante nosotros. Sabemos que no estamos seguros ahí, pero no podemos hacer más que resignarnos a vivir con eso. Intentemos entonces consolarnos un poco con algunos relatos sobre lo que nos espera al caer la noche. Buenos días, tardes, noches, o cualquier momento en que estén viendo esto. Y sean todos bienvenidos a un nuevo video. Insomnio. Soy Agnes Meyer. Tengo 79 años. Nací en Alemania y me crié en Holanda. Repitió para sí misma la anciana en la cama, por séptima vez aquella noche. Esa era su costumbre, el ritual que había estado practicando desde que fue internada hacía 13 días. Tan solo 2 más y podría volver a casa, a una residencia de ancianos y sus hijos decidían que ya era hora de pasarle el problema a alguien más. En realidad no le importaba, no ahora. Tenía preocupaciones más grandes. Me gusta ver las nubes y escuchar a Laszlo Havor en las tardes. No me gustan los hospitales ni me gustan las mascotas. Completó según su historia marcaba. Se había contado a sí misma quién era tantas veces, que empezaba a temer que su propia vida perdiera realismo. Aún eso era mejor que dormirse. Se lo había dicho su abuelo cuando era apenas una niña, con la sonrisa lúgubre que en su momento interpretó como pura malicia y hoy sabe que fue su forma de enfrentar sus miedos. La gente muere por las noches en los hospitales. Lo había confirmado 40 años después, cuando su esposo murió en la cama. Calmadamente, seguramente mientras dormía. Entonces había notado lo mucho que odiaba esos lugares y se había pasado los próximos 39 años evitándolos. Pero ahí estaba, por un resfriado que quisieron mirarle y un par de semanas de vigilancia a la que la obligaron con una sonrisa en la cara. Soy Agnes Meyer. Tengo 79 años. Nací en Alemania y me crié en Holanda. Dijo una vez más, agitando la cabeza, con la esperanza de que eso le ganara algunos minutos. No pensaba dormirse. No durante la noche. Había leído mucho, recordó que los tibetanos no permitían dormir a los enfermos durante el día porque con la luz los demonios podían encontrarlos. Pero ella temía a sus propios demonios y no estaba dispuesta a darles la oportunidad. Me gusta ver las nubes y escuchar a Laszlo Havor en las tardes. No me gustan los hospitales ni me gustan las mascotas. Pero ya estaba muy cansada. La boca seca de tanto hablar sola y los párpados tan pesados después de las 3 de la mañana. No podía permitirse ese descanso, no podía correr ese riesgo. No a su edad, no en ese lugar. Cerró los ojos y suspiró hondamente, sintiendo el confortante placer del sueño. Soy Agnes Meyer. Tengo 79 años. Nací en Alemania y me crié en Holanda. Repitió, con los ojos al borde de las lágrimas. Tan cansada, tan asustada por su abuelo, y su esposo, y todas sus amigas antes que ella. Solo unas horas más. Pesadillas. Muy bien, en cuanto cuente 3, te quedarás profundamente dormido. Ordenó con voz firme, mirándole directo a los ojos y levantando 3 dedos. 1. Dijo bajando el primero. 2. Pronunció ocultando el resto. El paciente quedó dormido al instante. Siempre le había parecido que era más visual que auditivo, así que no se molestó en contar el 3.
Hipnosis, una terapia realmente interesante en su opinión, experimental según algunos, pero siempre le había dado buenos resultados. Durante el sueño todos se volvían muy receptivos a sus palabras, hacía las cosas más fáciles que solo esforzándose porque el paciente llegara a las conclusiones necesarias por sí mismo. Quizá no fuera lo más sutil, pero sin duda contaba con grandes beneficios. Se demoró algunos minutos buscando las notas de las pesadillas correspondientes a ese paciente, intentando recordar dónde se habían detenido la última vez. En realidad trataba a muchos aquejados por el mismo mal. Caminas por una calle oscura, ni un auto ni ningún otro peatón a la vista. Le pareció bastante simple, pero era fácil ver por qué le aterraba la situación. Escuchas un ruido a tus espaldas, pero te cuesta mucho volverte. Continuó alzando una ceja. Demasiado cliché quizá. Despiertas antes de llegar a ver nada. Decidió no leerle esa última parte del sueño. Consigues darte vuelta, algo te estaba esperando. Inventó sobre la marcha, y pudo ver el rostro dormido contorsionarse, la inequívoca expresión de terror confuso que ya se había acostumbrado a encontrar en casos como aquel. Aquella cosa extendió sus largos dedos hacia ti. Sonríe pero no puedes comprender su rostro. Carece de forma. La boca del hombre en el diván se abrió en un grito mudo. Intentas correr, sientes como algo tira de tus piernas. Contrajo las rodillas hasta la cintura en la mejor posición fetal que podía lograr. No eres capaz de descubrir qué piensa hacer. Te despiertas. El paciente se tendió cuán largo era, y finalmente abrió los ojos. Cansado, como siempre que terminaban las terapias. ¿Cómo te sientes, John?, pronunció con una falsa sonrisa. Y yo, creo que me siento un poco mejor. Algo más descansado. Imitó el gesto por reflejo, sentándose, todavía desorientado. Muy bien, creo que seguimos progresando, aunque ya lo sabes. Tus pesadillas tienen una muy extraña tendencia a empeorar con el tiempo. Apuntó poniéndose en pie, listo para llevar a su paciente a la salida. Todas las sesiones son indispensables para ti. Gracias, doctor. Estrechó su mano, siguiéndolo a la puerta. El psiquiatra aguardó en el marco hasta verlo abandonar su consultorio. Era uno de sus antiguos pacientes, llevaba varios años derrochando una fortuna en sus sesiones y todavía resultaba igual de fácil inventarle un sueño. Miró su lista de citas. En una hora llegaría la siguiente, una jovencita de 9 años que había soñado con un monstruo parado fuera de su ventana, y realmente estaba asustada. Decidió que hacer a la criatura entrar o romper el cristal sería suficiente. Si parecía demasiado calmada, siempre podía narrarle una clásica escena de ataque animal para endulzar las cosas. Nada demasiado complicado. No sería difícil convertirla en una paciente por algunos años más. Todo fue un sueño. 3 disparos, 2 cuerpos, el suelo y las paredes salpicadas de sangre. Y una llamada anónima a la policía. Eso no significaba nada para él, no le importaba en absoluto, al final el problema verdadero era tener que estar allí. Se pellizcó el brazo y contó 5 segundos. Después de todo, no era la primera vez. Ya se había despertado antes, de hecho, había pasado días antes de saber que soñaba en aquella ocasión. No podía recordar cuánto tiempo hasta notar que todo era un sueño, y había sido arrancado de este al instante, arrojado dentro del siguiente apenas saberlo. Eso ya no le pasaba. Se pellizcó de nuevo, esta vez en el cuello. Solo tenía que esperar un poco más, pero empezaba a sentirse realmente cansado. Nada tenía demasiado sentido, nada lo tiene en los sueños. Intentó recordar la última vez que se había despertado. Bastante parecida en realidad, también había matado ahí, cuando se sentía absolutamente desesperado. Aquella vez que se había dado cuenta de que no podía recordar cómo era estar despierto, entonces había empezado a golpear, una y otra vez. Tardó bastante tiempo en pasar al siguiente también. Y tampoco le importó entonces haber acabado con la gente de sus sueños. Golpeó su cabeza contra el muro, eso tampoco le dolía en lo más mínimo. No eran personas reales, no tenía por qué sentir pena por ellos. Solo quería despertarse de una vez por todas. ¿Qué tan largo podía ser un sueño? No le gustaba la respuesta, porque ya lo había notado después de lo que le parecieron años. El tiempo no tenía sentido ahí, un segundo podía estirarse mucho con el suficiente esfuerzo. Mordió su dedo. El sabor ferroso inundó su boca y tuvo que escupir la sangre. Gritó de rabia, arrojando el pedazo arrancado contra la pared.
No le dolía a pesar de todo, ese era el fallo, esa era su señal, el error en todo que le permitía ver las cosas como eran. Se sentó en medio de la celda, pensando en la falsa familia que había asesinado, preguntándose si los guardias vendrían a ver lo que había hecho. Todo era un sueño, tarde o temprano tendría que despertar. Pero, después de tanto tiempo, ¿qué eran los sueños en realidad? Hora de dormir. Siempre era así de incómodo, intentaba acomodarse en su lugar, contenía la respiración un par de segundos, y luego se quedaba muy quieto. No podía recordar la última vez que había tenido una buena noche de sueño. Las técnicas que abundaban en internet para cerrar los ojos al instante no habían funcionado demasiado bien, y las pastillas para dormir no habían sido mucho mejores. No se atrevía a moverse. Demasiadas tentaciones al alcance de la mano. Mirar la hora en su teléfono, encender la luz y comenzar su día con horas de anticipación, tal vez ir por un vaso de agua deseando que eso ayude en algo. Empezaba a tener miedo. No dormía mucho, y a menudo lo hacía mal, pero esta vez estaba tardando demasiado. ¿Por qué había dejado las pastillas para dormir? Se habían acabado hace unos días, y no había tenido ocasión de comprar más. La oscuridad era profunda, y tener los ojos cerrados o abiertos hacía poca diferencia. No encontraba una posición cómoda aún, no conseguía apagar su mente pese al cansancio, y tenía miedo. Quizá todo era una gran tontería, una jugada de su mente que había distorsionado el tiempo a una escala impresionante, quizá solo llevaba algunos segundos con la cabeza sobre la almohada, y debía tomar un vaso de agua, o salir a la farmacia a conseguir más pastillas para dormir. Porque se las había tomado todas juntas, pero no se atrevía. Demasiadas horas para todavía sostener esa esperanza, demasiada oscuridad fuera de la ventana como para pensar que todo estaba bien. Y la cosa respirando entre las sombras de su habitación, bastaba para hacer que lo intentara una vez más. Intentaba acomodarse en su lugar, contener la respiración y mantenerse completamente quieto. Solo le hacía falta dormir y todo estaría bien mañana. ¿Cuánto más debía esperar? Todavía era hora de dormir. Otra noche en el hospital. Clara sonrió al notar que ya todos los ancianos del área de observación dormían. Las cámaras fallaban y cada cierto tiempo debía hacer una ronda ella misma. El hospital era bastante viejo, y la administración dejaba pasar todos los detalles no necesariamente mortales que pudieran ahorrarles algunos centavos. Incluso los sueldos se retrasaban de vez en cuando, pero necesitaba ese trabajo y no pensaba dejarlo. Sabía lo que había del otro lado, la crisis económica y lo increíblemente difícil que sería encontrar otro hospital dispuesto a contratar más enfermeras. Era mejor mantenerse en su puesto, haciendo todo lo posible para sobrevivir en espera de tiempos mejores. Se detuvo frente a una de las camas, una que había estado observando desde hacía 13 días. Agnes Meyer. Leyó en un susurro, admirando el gesto intranquilo de la mujer durmiente. Exhausta y nerviosa. No sabía mucho de ella, no le importaba realmente. Solo era una paciente más. Sin embargo, sentía un especial interés por su estadía en ese lugar. Había hecho una apuesta, un juego común entre los enfermeros, con una jugosa remuneración de por medio. Amoral quizá, antiético, terrible. Pero a nadie le importaba, una inofensiva adivinación que no pasaría de eso. De mal gusto si acaso. Solo intentaban adivinar qué pacientes morirían. ¿Cuándo? ¿Quiénes no volverían a salir? ¿Quiénes regresarían en cosa de días para hallar su descanso? Ella había dicho que Agnes Meyer moriría. Una anciana de 79 años no podía durar mucho, seguramente incluso desearía un final cómodo en la cama del hospital, y ella podría saldar algunas deudas, o comer algo de carne ese mes. Anduvo un par de pasos en su dirección, discreta pero firme, intentando no despertar a nadie ni parecer sospechosa si lo hacía.
Después de todo, la mujer había demostrado ser bastante resistente e incluso había pasado en vela todas las noches anteriores, encontrando algunas horas durante el día para cerrar los ojos. Juraría que la había escuchado hablar sola en algún momento, pero no era tan extraño realmente, mucho menos a su edad, y por lo general se callaba si alguien se acercaba a ella. Finalmente se había dormido, y ahora podía trabajar maquinalmente, con una técnica perfecta que años de estudio le habían otorgado. Giró apenas la válvula del catéter que tenía conectado, una medicina que no necesitaba pero tampoco le haría mal y permitiría al hospital cobrar más dinero a la familia. No le haría mal a menos que aumentaran la dosis imperceptiblemente. No debería sentir dolor, ni podrían culpar a nadie. Solo era otra anciana que moría en el hospital, adormilada y en paz. Su rostro no podría decirlo, la muerte lo relajaría eventualmente, por la mañana parecería como si se alegrara de partir. Siguió su ronda, volviendo a la cabeza para asegurarse de que nadie la hubiese visto. Todos los ancianos del área de observaciones dormían, y muy pronto, Agnes Meyer estaría en un mejor lugar. Muchas gracias por haber visto el video. Por favor suscríbanse, comenten, den like y compartan. Eso ayuda mucho. Sin más que decir, felices pesadillas.